Buenas noches, chiquillos. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Estoy con tremendos panelistas en este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo con el canal Que no piensen por ti, de mi amigo Patricio, y el canal de Cuidemos a Chile de mi amigo Cristian. Claudio también es parte del canal. Y Luis Emilio, que es un abogado y también es un conductor que se está sumando a las transmisiones nuestras y con un excelente conocimiento, así que yo estaba fascinado escuchándolo ahí. Subimos un video también en Libertad Cordillerana. Y bueno, ¿quién le habla? Yo soy Jano del canal Libertad Cordillerana, valga la redundancia, y voy a empezar a presentar a mis panelistas. Empiezo por el dueño de casa. Patricio, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias por venir al canal y servir de moderador. Se agradece tu ayuda y bueno, vamos a hablar hoy día sobre el marxismo cultural. Tenemos eh, a Luis Emilio Maluenda, él es abogado y tiene estudios también en filosofía, es un experto en historia y él nos va a guiar un poco en este tema del marxismo cultural. También tenemos a Claudio Navea del canal Cuidemos a Chile. Así que, bueno, Exactamente. comencemos la conversación entonces, ¿te parece? Vayamos a verano entonces. Bueno, nosotros, el video salió del canal Cuidemos a Chile. Creo que alguien tiene escucha el Luis Emilio. Debería bajar un poquito el volumen. Espero que te escuche un poquito con un retorno. Bueno, yo lo que le está diciendo que el canal Cuidemos a Chile lanzó un video acerca del marxismo cultural. El marxismo cultural es un tema que está afectando a todo Occidente, pero nosotros lo vamos a extrapolar a Chile, eh, ya que la idea es que tengamos una solución, que nos vayamos, ojalá, todos contentos. Voy a empezar por Luis Emilio, que, digamos, el historiador, es el experto en el tema, hizo el video con Cuidemos a Chile, que estuvo espectacular. Yo aprendí en esos minutitos un montón, así que les sugiero que también vean el video. Luis Emilio, yo quiero que tú nos cuentes de qué trata más o menos de forma general el marxismo cultural, por favor. Mira, Alejandro, el marxismo cultural es un producto que tiene un origen antiguo, que es la Escuela de Frankfurt, que se creó en los años 30 en Alemania, pero no quiero irme tan atrás, sino que quiero plantear lo que pasó después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Por supuesto. Hasta el año 1989, que fue cuando cayó el muro de Berlín, y el año 1991, cuando cayó la Unión Soviética, existía el marxismo clásico basado en Carlos Marx, que tenía las siguientes características. Primero, planteaba una sociedad utópica, que iba a ser la sociedad socialista y luego la sociedad comunista, y su representado era el proletariado, que era básicamente el obrero, y ellos planteaban que iban a alcanzar el poder mediante una revolución o golpe de Estado. Pero cuando fracasó este proyecto, después de 74 años de la Unión Soviética, resulta que mutaron hacia Gramsci, el comunista italiano que estuvo preso durante la mayor parte de su vida durante el régimen de Benito Mussolini y escribió los cuadernos desde la cárcel. ¿Y cuál es la idea de Gramsci? Que como Italia era un país católico, ellos no podían llegar y hacer una revolución como lo hizo Lenin en Rusia, porque la Iglesia Católica tenía la hegemonía cultural. Entonces, este tipo planteó que lo que tenía que hacer el comunismo era conseguir la hegemonía cultural de los países. Y entonces dejaron de lado al obrero y empezaron a defender a lo que le llamaban los oprimidos respecto a los opresores. Fíjate que fue tan grave lo que hicieron con el obrero, que el obrero lo dejaron de lado de tal modo que hoy no le interesa a ningún marxista cultural. Entonces los íconos de ellos son el inmigrante, los del movimiento LGTB, las feministas de la tercera ola y los indígenas, los grupos étnicos indígenas. Y la política que ellos desarrollan no es a generar las condiciones para lo que le llamaban la correlación de fuerzas para crear el golpe de Estado, sino que controlaron las universidades, los medios de comunicación y generaron una cantidad inmensa de ONG y han logrado dominar el lenguaje. Y el objetivo del mismo es acabar con la civilización occidental que existe en el mundo occidental de Europa. Así como el marxismo clásico decía que toda la historia de la humanidad era una monstruosidad porque había sido capitalista y iba a ser reemplazada por la sociedad socialista. Bueno, estos señores con este método pretenden lo mismo, pretenden sustituir
los tres pilares de la civilización occidental, que son la herencia humanista griega, el cristianismo, fundado por Jesucristo, ¿no es cierto?, y la herencia romana, especialmente a través de los filósofos y los juristas romanos. Ese es más o menos el cuadro. Muy buena explicación, porque uno no entiende y uno está más o menos pegado con... yo por muchos años estuve pegado en la caída de la Unión Soviética. Yo decía, bueno, el comunismo cayó. Tú lo dijiste, Luis Emilio, en el video de que Francis Fukuyama sacó un libro, este historiador japonés norteamericano, y dijo que aquí se acababa todo, o sea, el comunismo había caído, pero no cayó. Y ese es el punto, que siguió y se mutó, digamos, o evolucionó a un marxismo cultural y nos tiene entre las cuerdas ahora. Yo quiero pasar ahora con Claudio, un gran amigo chileno que vive en Nueva Zelanda. Él me ha contado en off que las cosas ya no están tan bien como uno cree, porque uno dice Nueva Zelanda, un país anglo, un país muy libertario, pero parece que el Estado se está metiendo en la vida de los papás, se está metiendo con los niños. Y tú parece, Claudio, has tenido un poquito de problema al respecto. ¿Podrías contarnos más o menos cómo te ha afectado a ti el marxismo cultural en Nueva Zelanda, por favor? Mira, antes de ir a responderte la pregunta, cuando yo llegué acá a Nueva Zelanda en el año 2004, había una discusión de fondo, había una discusión en la opinión pública y querían saber cuál era la identidad neozelandesa, porque aparte de los All Blacks y el rugby, ¿qué más había? Y aparte de los maoris que hacían la jaca, ese grito de guerra, ¿no?, que seguramente ustedes vieron en Chile cuando fueron los All Blacks, la pregunta que rondaba era, ¿cómo nos identificamos? ¿Qué es ser neozelandés? ¿Qué es ser kiwi? Y era una pregunta muy interesante porque este país es tremendamente multicultural, especialmente en las grandes ciudades como Auckland, como Wellington, como Christchurch, Edmonton. Entonces, no hay identidad y esto se produce básicamente porque hay una avalancha de inmigrantes, pero a diferencia de los inmigrantes que están llegando a Chile, como en el caso de los haitianos, acá la avalancha de inmigrantes es asiática. Si bien es cierto, los asiáticos son menos agresivos en términos de personalidad, por decirlo de alguna forma, ellos traen mucha plata y han llegado en grupos tan grandes que es imposible la integración. Porque una de las cuestiones que plantea el marxismo cultural es justamente borrar la identidad nacional de los países a través de la inmigración masiva, y el multiculturalismo no funciona, no sirve, porque lo único que hace el multiculturalismo cuando llegan esas grandes cantidades es aglutinar a esos grupos en guetos, en grupos pequeños, y ellos no se interiorizan de la cultura, no tienen intenciones de aprender el idioma, porque llegan a tener sus propios mercados. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comprar a veces con mi señora, decimos, oye, ¿qué te parece si vamos al barrio chino? ¿Por qué crees tú que nosotros hablamos de un sector específico, que hay un mercado grande, donde hablamos del barrio chino? Porque todo ahí es chino, todo está en chino, casi no hay inglés. Entonces, una de las cosas que propone justamente el marxismo cultural es mirar al inmigrante con cierto buenismo, con cierto paternalismo, y eso lentamente va socavando las bases de las identidades propias de los pueblos, de las identidades nacionales. Y si a eso tú le sumas la intervención estatal, porque esto no funciona si no hay estatismo, porque necesitan leyes que permitan al Estado y a sus agentes meterse donde no se tiene que meter. Y una de las cosas que en este país se ha dado yo diría con cierto éxito, es el hecho de que el Estado se mete donde no tiene que meterse, y es justamente en la familia. Porque hay que borrar esa identidad, hay que borrar esos vínculos, hay que eliminar esas cosas que nos pueden mantener cohesionados como sociedad, nos pueden mantener cohesionados como nación, y una de esas cuestiones es justamente la familia, y el Estado participa, el Estado interviene acá en este país. Solo por darte un ejemplo, si tú tienes problemas con tu hijo adolescente y tu hijo adolescente llama a la policía, las leyes en este país presuponen que los padres son culpables. Así de simple. Entonces, ha habido yo diría que hay cierto éxito, pero a pesar de eso, la sociedad todavía es relativamente un poquitito conservadora. Por eso que, de hecho, en el último censo, no en el último, en el anterior, porque el último fue el terremoto,
en Christchurch, entonces no se hizo el censo, todavía no están los resultados. Por ejemplo, en Auckland, el 50% de la población en Auckland se declara cristiana. Y ese es otro tema que también lo mencionaba a Luis. Uno de los ataques del cristianismo, perdón, del marxismo cultural, es también al cristianismo, porque el cristianismo se ve como opresor. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Con el Islam. ¿Te das cuenta? El macho es opresor. ¿Cómo lo arreglamos? Con el feminismo. Pues entonces hay que potenciar esos pequeños movimientos, porque básicamente han retomado la bandera del obrero, del proletariado ya no está. Entonces ellos retoman, agarran las banderas de estos grupos minoritarios y las enarbolan por medio de la manipulación del lenguaje. Entonces eso aquí se ha dado, pero no se nota, increíblemente no se nota. Yo he conversado con mucha gente y son muy pocas las personas que advierten lo que está sucediendo. Claudio, yo quiero hacerte la pregunta porque tú eres un inmigrante cristiano de un país occidental como Chile, y al no ser musulmán y no venir del Medio Oriente, quizás no eres mirado como esos inmigrantes que son como un poco especiales, da la impresión como que nunca hacen nada malo, son todos buenos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como inmigrante? ¿Has tenido algún privilegio o tú sientes que no eres parte de la agenda de esos inmigrantes privilegiados? Nosotros nunca hemos sido inmigrantes privilegiados. Es cierto, nuestro proceso como inmigrante ha sido bastante largo. También es cierto que hay inmigrantes que llevan poco tiempo en el país y ya han obtenido su residencia. Eso básicamente porque reúnen los puntos que inmigración necesita. Entre paréntesis, inmigración acá está enlazado con el Ministerio de Hacienda. O sea, no es con el Ministerio del Interior o Extranjería. Acá inmigración también ve la plata que va a entrar. Por eso que hay tanto inmigrante asiático que tiene mucha plata pero que no habla el idioma. ¿Ya? Nosotros no hemos tenido esos privilegios, nosotros hemos tenido que entrar por un proceso, las cosas han ido cambiando desde que llegué hasta ahora, hemos tenido que entrar por un proceso que ha sido difícil, y momentos tuve yo en donde yo quería irme de vuelta a Chile porque era tanto lo que pedía inmigración, tanto lo que me exigía, que finalmente te desgasta y te desgasta el bolsillo también. Entonces yo no soy uno de esos inmigrantes, nosotros no somos uno de esos inmigrantes privilegiados. Nosotros hemos seguido todo un camino, hemos trabajado duro junto a mi esposa para educar a nuestras hijas. Si no había visa, no había derecho a educación. Si no había visa, no había derecho a salud. Si no había visa, no había derecho a un beneficio mínimo como era el de la asignación familiar. ¿Ya? Sin embargo, hay otros que llegan como refugiados, porque acá en este país reciben refugiados. Por ejemplo, los de Colombia, los refugiados que llegan de Colombia, eh, algunos de ellos son verdaderos refugiados y otros aprendieron a vivir del sistema. Eh, y ellos llegan con derechos ya adquiridos. Yo no me siento especial, nunca me he sentido especial, pero sí he advertido que en el caso de los latinos, que hacen todo su camino, su recorrido como inmigrantes, como corresponde, digamos, sí, nosotros los latinos en general nos integramos de mejor forma a la sociedad europea o neozelandesa que otros grupos, por ejemplo, como los musulmanes o los asiáticos. Ellos no hay integración ahí, no hay integración, a menos que sean segunda generación. Claro, exactamente, y por eso te preguntaba del privilegio, porque parece que ciertos grupos son privilegiados, pero otros inmigrantes no, y a los que no les toca el privilegio tienen que sacarse la murienta tratando de sacar la visa, trabajando muy duro como lo haces tú. Yo quiero ir con Patricio ahora, que es el dueño de casa, y Pato ha sido muy crítico con la inmigración en Chile. Ya sabemos por qué en el gobierno anterior fue un desastre. Ahora se han arreglado un poquito las cosas, pero falta mucho. Pato, ¿crees tú que el marxismo cultural nos está pegando en Chile en cuanto a la inmigración? ¿Cómo lo ves tú y qué se podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que evidentemente nos está pegando muy fuerte. Ahora quisiera hablar sobre el tema del marxismo cultural en el sentido que me parece, bueno, yo antes de hacer este canal no sabía mucho de lo que era política, etcétera, y, y me pasó que no conocía este tema del marxismo cultural, eh, y, y no sabía tampoco
que se estaba implantando en nuestro país, no tan solo ahora, sino que desde siempre. Desde siempre han existido estas manifestaciones y la gente de izquierda, ya más ultra, vive según el marxismo cultural, y finalmente nos pasó por encima y no nos dimos cuenta. Y no solamente lo estamos viendo en el tema de la inmigración, sino que también lo estamos viendo en el tema cultural. En este momento vimos unos videos de este canal en el que ya la ciencia, a través del Congreso, del 2019, de Ciencia 2019, y también Festival de Teatro AMIL 2019, está completamente sumergido en lo que es el marxismo cultural. Entonces, este es un tema bastante serio y que aborda más que el tema incluso de la inmigración, sino que todo el quehacer del país. Sobre soluciones, bueno, primero que nada, informarnos, porque somos muy poco, parece, los que sabemos. Tal vez gente que sabe más historia como Luis, claro, lo conocen desde el principio, etcétera, pero para mí, para un personaje común y corriente, yo no lo conocía el tema del marxismo cultural. Primero saber qué es lo que están haciendo, y luego ir contrarrestando cada una de estas iniciativas. Si aparece el tema del teatro, bueno, hay que ir a atacarlo. ¿Qué es lo que están haciendo? De contarle a la gente, estos lo están haciendo por tal cosa, están metiendo estos temas, la inmigración, traer africanos, la homosexualidad, la marginalidad, pero más baja, que se ve en este festival de teatro. También en el tema de la ciencia, ya están tratando de intoxicar la ciencia, reescribir la biología, imagínate, son cosas que tenemos que ir trabajando poco a poco. Sí, muy bien, Pato, tu aporte, porque tú has sido, digamos, uno de los baluartes en esta pelea contra el marxismo cultural en cuanto a la inmigración. Yo quiero ir con Luis Emilio, que es parte de Cuidemos Chile, también un gran canal, ha hecho Chris, que es el productor del canal, un gran esfuerzo para sacarlo adelante. Ya ha subido con muchos suscriptores y ha sido un trabajo arduo, de a poquito, pero las cosas se pueden. Luis Emilio, tú nombraste al señor Marcuse. Si no me equivoco, el señor Marcuse fue uno de los ideólogos de esto. A mí me gustaría que tú nos cuentes un poquito esa parte de la historia y cómo empezó, porque aquí nosotros nos saltamos unos 40 años más o menos, y cuando cayó el muro de Berlín. Pero ¿cómo empezó esto? Porque esto afectó a Estados Unidos, y Estados Unidos está bastante complicado con este tema. Está muy polarizado el país. ¿Y podrías contarnos cómo fueron los comienzos y cómo evolucionó esto? Mira, los comienzos de esto es en Frankfurt, en Alemania. Después que termina la Primera Guerra Mundial y Alemania es derrotada el año 1918, se constituyó en Alemania lo que se llamó la República de Weimar, que duró hasta el año 1933, cuando asumió Hitler. Durante el periodo de la República de Weimar, que fue una república democrática, pero totalmente inoperante, se constituyó el Instituto de Ciencias Sociales en Frankfurt, que era prácticamente una escuela judía. ¿Quiénes formaban parte de ella? Herbert Marcuse, Teodoro Adorno, judío los dos, Horkheimer, judío, Erich Fromm, judío, Jürgen Habermas, alemán, y algún otro que se me pueda escapar. Y estos señores, leyendo a Hegel, leyendo a Freud y a Carlos Marx, generaron una crítica demoledora en contra del sistema capitalista, que le llamaban la crítica social. Pero obtenían financiamiento de las universidades, que las financiaba el Estado, y también de empresarios privados, con lo cual hacían el trabajo de demoler lo mismo que les daba a ellos las fuentes de subsistencia. Cuando Hitler asumió el poder el año 33, se mudaron a Estados Unidos y continuaron con esta escuela de Frankfurt en Estados Unidos, ahora financiado por empresarios norteamericanos y haciendo la misma crítica en contra del capitalismo. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, regresaron a Alemania, pero acuérdense que había dos Alemanias, la República Federal Alemana, que era occidental, y la República Democrática Alemana, que era comunista, pero ellos, ni tontos ni perezosos, se instalaron en la Alemania
capitalista. Y ahí continuaron con su crítica social, es decir, escribieron una cantidad de libros para demoler la sociedad occidental que es impresionante. Y cuando se produjo el lanzamiento de los estudiantes en París en mayo del 68, estos jóvenes, que fue una cosa espontánea, una suerte de neoanarquismo que salieron a la calle, que el lema principal era seamos realistas, digamos lo imposible, tomaron a Herbert Marcuse como el ícono. Porque este señor había escrito un libro que se llama Eros y Civilización, y en ese libro sostenía lo siguiente, que la sociedad industrial avanzada, que tomando como base los conceptos de Freud, en que decía que la felicidad no es un concepto cultural, o sea, en la sociedad industrial la gente trabaja, pero no tiene tiempo libre, ni tiene tiempo para el placer, que sí había un espacio que según él iba a dar el maquinismo para que la gente tuviera cada vez más tiempo libre y por lo tanto se pudiera dedicar al placer, y la fuente principal del placer era el sexo. Hoy por hoy nadie lee a Herbert Marcuse. Entonces, esta escuela creó la semilla, y a eso hay que agregar los otros íconos de este movimiento, que una es la señora Simone de Beauvoir, que es un verdadero monstruo, porque esta mujer, en un video que publicó hace poco Viva Chile, y que también ustedes lo han publicado, ella se agarraba a niñas de 13 años y se las trabajaba un año antes de hacerles el sexo, y después se las pasaba a Sartre. Y lo más sorprendente es que el listado casi completo de filósofos franceses o eran pedófilos o apoyaban la pedofilia. Estoy hablando de Foucault, de Robert Grillet, de Roland Barthes, en fin. Y esta señora, en su libro Segundo Sexo, que no se lo recomiendo que lo lean, el capítulo primero, ¿sabe usted a qué lo dedica? A criticar la menstruación. Pero es una verdadera ferocidad en contra de su esencia femenina, en la cual ella plantea, mediante estadística y qué sé yo, que las muchachas, en el fondo, como que quedan liquidadas desde que tienen la primera menstruación, porque según ella, hasta esa edad tienen más estatura y más peso que los niños, entonces la menstruación como que las atrofia. Bueno, sin menstruación no podrían ser madres las mujeres, entonces ella en el fondo está haciendo ese ataque. Y esta pareja de pedófilos que se dedicó, como les digo, ella le quitaron la licencia de maestra en el año 1943 en Francia por haber cometido abuso deshonesto contra una alumna, pero lo continuó haciendo. Y en el caso de Michel Foucault, este individuo homosexual se fue a meter a San Francisco y resulta que descubrió las casas de sadomasoquismo homosexual, entonces se sometió a estos tratamientos en que había un tipo que le apretaba los testículos con una prensa minúscula, y eso para él era filosofía pura. Y después adquirió el SIDA, y durante la última etapa de su vida se dedicó a tener la mayor cantidad de relaciones sexuales posible para infectar a la mayor cantidad de personas, porque dijo que esa era la culminación de la libertad y de la autonomía, y murió finalmente en 1984. Bueno, esto, como les digo, es algo que no está unido, no hay, digamos, una sola línea en esto, pero más o menos estos son los ideólogos en los cuales incluso hay parlamentarias chilenas que salen con el libro Segundo Sexo, ¿no es cierto?, como su fuente de inspiración. Eso les puedo decir por ahora. Luis Emilio, qué bueno que tocaste ese tema, porque nosotros queremos extrapolar el programa, si bien es un programa con enfoque internacional, porque esto nos afecta a todo el occidente, estamos extrapolándolo en nuestro país. Y yo hace poquito vi a la diputada Vallejo, como decías tú, con una polerita de la señora de Beauvoir. Entonces a mí me llama la atención por qué en Chile, ¿qué es lo que pasa? Porque nadie cuestiona lo ideólogo, nadie parece que se preocupa de leer, nadie se preocupa de buscar un poquito más allá. Yo, en lo personal, así como tú dices, yo me enteré con Agustín Laje, me gustó el libro, iba a decir. Me gustó el libro, muy bueno, y yo antes de eso no sabía nada acerca de lo que pasaba y quiénes eran los ideólogos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en Chile con eso? ¿Cómo
uno podría educar a la gente y saber quién está detrás de estas cosas que al final se copian desde el extranjero y al final en Chile los errores no se aprenden, o sea, parece que a nosotros nos gusta copiar lo malo del extranjero muchas veces. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede educar a la gente? La solución. Mira, hay muchas formas de educar a la gente. Una de ellas es mediante el ejemplo que uno mismo entrega. Por ejemplo, los primeros hombres del mundo, los que estaban en la cueva de Altamira, que está en España, que eran ya Homo sapiens, habían pasado de la etapa del hombre cromañón, resulta que esos hombres pintaban adentro de las cuevas, que se llaman pinturas rupestres, porque las pintaban en rocas. ¿Qué quiere decir con eso? Que esos tipos tenían trabajo, método, disciplina y orden, que es lo propio del ser humano. El ser humano es un animal de placer y de trabajo. Pero esta doctrina pretende colocar el placer como finalidad de la vida, y específicamente el placer sexual, en lo que estamos hablando respecto a estas personas. Entonces, eso contradice lo que es la estructura ontológica del ser humano. Ahora, la única forma de neutralizar esto es primero despertar, que es lo que han hecho ustedes con la creación de estos canales. O sea, si no fuera por estos canales, yo se lo he dicho, esto es igual que estar debajo del agua con una plumilla respirando, porque no hay ningún medio de comunicación que dé cabida a esto. Pero sin embargo, la historia está llena de pequeños movimientos que no tenían ningún futuro y finalmente llegaron a crecer y llegaron a influir en la sociedad. Para mí lo más grave, Alejandro, es lo siguiente. La ética establece obligaciones para uno mismo y para con los demás. Por ejemplo, para uno mismo, la principal obligación del ser humano es ser feliz. Y para con los demás es no causarles daño. La ética de la convivencia, que es la que tiene que ver con los demás, está fundada en la tradición, como lo digo yo en el video que tú mencionaste de antes. Si una anciana se cae en la calle, no está en ninguna ley del mundo que la gente que está pasando la tiene que recoger. Eso está en la ética de la convivencia porque está fundada en la tradición, porque siempre se ha hecho. Y eso se traslada a la cortesía. ¿Qué es lo que hace el marxismo cultural? Destruye la ética de la cortesía. La destruye en todos los planos. Destruye rayando los buses del Transantiago con una pintura que es un ácido blanco que no se puede sacar, rayando los inmuebles, hablando grosería, agrediendo a la gente de mayor edad, en fin, eso es parte de esta revolución. Entonces, uno tiene que rescatar la ética tradicional, tiene que rescatar los valores tradicionales, la historia, la familia, la fe, la amistad, el respeto. Y en cuanto a la llegada que uno pueda tener, eso va a depender fundamentalmente de la capacidad que uno tenga de transmitir ese mensaje. Pero no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados mientras la barbarie está haciendo desaparecer el barniz de civilización frente a nuestras propias narices. Porque el lenguaje que se escucha hoy es espantoso. Es de una ordinariez, de una violencia, se usa el sarcasmo para descalificar. Y después más adelante les voy a contar una anécdota que me pasó hoy día para que ustedes vean a qué punto se ha llegado. Pero como les digo, el camino que han iniciado ustedes es el correcto. Gracias, Luis Emilio. Yo creo que sí, yo comparto tu lectura, comparto la lectura también de Cris, de Patricio, de Claudio, que hacen muy buenos esfuerzos al tratar de transmitir y educar también a la gente en la casa. Uno se siente también responsable por su país, en este caso Chile. Y yo quiero pasar a Claudio, porque Claudio es un chileno que lleva muchos años en Nueva Zelanda, está viviendo lo que podría pasarnos a nosotros acá, porque nosotros siempre estamos un poquito desfasados con lo que pasa alrededor del mundo. Claudio, ¿cómo el marxismo cultural, aparte tú dijiste que el Estado, y yo también te hice la pregunta con los hijos allá que pasan en Nueva Zelanda, se inmiscuye en la vida de los padres? Pero en términos generales, ¿cuál sería tu enseñanza
de lo que está pasando en Nueva Zelanda para que aquí no lo repitamos o que aquí hagamos una especie de solución al respecto? Mira, para tratar de darte una respuesta, yo quiero contarte una historia, ¿no? Una historia que para aquellos que son asiduos a leer la Biblia, no piensen que los voy a evangelizar, pero hay una historia bien interesante que está ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis. Jacob tenía una hija que se llamaba Dina, y ella dice el pasaje que salió a ver a las hijas del país. En el contexto cultural en que vivían, en el contexto político, social, los israelitas de aquel tiempo debían cohabitar la tierra con otros pueblos, con otras tribus que tenían otras culturas que eran paganas. Entonces el escritor bíblico ahí maquilla la rebelión de la hija de Jacob y maquilla, con sus expresiones, maquilla la inoperancia del papá, Jacob, porque lo que ocurrió después es que a Dina la violaron, ¿ya? Y cuando los hijos de Jacob se enteran de esta situación, cobran venganza y engañaron a todo un pueblo que no era israelita o no era hebreo, engañaron a todo un pueblo y les dicen, si quieren ser parte de nuestro pueblo tienen que circuncidarse, y al tercer día, cuando estaban todos los hombres que iban a pelear a la guerra, los que podían pelear, estaban con todo el dolor, les cayeron encima y los mataron a todos. ¿Sabes cuál es la lección ahí? No existe, o sea, no hay cosa peor que un padre inoperante. Si ya la ausencia de un padre afecta en el desarrollo psicológico, emotivo, social de los niños, un padre inoperante, un padre inepto también. Una de las cuestiones que el marxismo cultural ataca fuertemente es la familia y la quiere destruir. Entonces, por ejemplo, en países como en Nueva Zelanda, cuando tú tienes un papá débil, una familia débil, obviamente vas a tener una sociedad débil, incapaz de razonar adecuadamente, en donde se van a permitir la aprobación de leyes que finalmente interfieren en el accionar de la familia. En este país, desde muy pequeño a los niños se les enseña que los padres no los pueden tocar. De hecho, es ley. Es una ley en donde tú no le puedes dar nalgadas a los niños porque ellos pueden llamar al 111 y te cae la policía encima, ¿ya? Entonces aquí se han metido de manera muy inteligente en los colegios y están participando en los procesos educativos. Entonces es justamente en los colegios en donde a los niños y a las niñas se les están metiendo esta idea, se les está envenenando de alguna manera, ¿no es cierto? Y finalmente generan niños faltos de amor fraterno, faltos de respeto, niños que en definitiva, como ya es tristemente conocido en este país, cometen suicidio, porque Nueva Zelanda tiene una de las tasas más altas de suicidio adolescente, una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Y eso básicamente porque han ido desmembrando por medio de los procesos educativos y por medio de las leyes que se aprueban, han ido desmembrando la familia, ¿ya? Entonces, una buena forma de hacerle frente a esta situación, desde mi perspectiva cristiano occidental, ¿no es cierto? Una buena forma de hacerle frente a esta situación es reforzando los valores, los principios en el hogar. Es que los padres asuman los roles que le corresponden. Como papá tienen que participar en forma activa de la crianza, educación y de los procesos educativos. Yo personalmente me había enfrentado a situaciones acá cuando en el colegio a mis hijas les empezaron a enseñar ideología de género. Y primero te llega un comunicado y la carta dice, vamos a enseñarle, permiso para enseñarle educación sexual. Entonces uno dice educación sexual y uno piensa en el aparato reproductor, lo que uno aprendió en el colegio, ¿verdad? Cómo vienen los niños al mundo, aparato reproductor, etc. Entonces uno dice, bueno, pero tú desconoces los contenidos. Entonces cuando tú vas a reunión, te encuentras con la gran sorpresa de que lo que están enseñando es otra cosa. Entonces, en los procesos educativos, en los colegios, es donde se está fraguando gran parte de este marxismo cultural. Si no me crees, mira creo que era el Instituto Barros Arana no, en donde patearon a un carabinero. Barros Arana. Claro, Sí. ahí patearon a un carabinero y eran estudiantes.
En otro colegio trataron de quemar al auxiliar que se paró en la puerta del colegio para no dejar salir a estos muchachos. Entonces, algo está pasando, y está pasando, ¿sabes dónde? Ahí, en donde se desarrollan los procesos educativos. Y ante la ausencia de un rol fuerte de un padre y de una madre, el resto es pan comido. Exacto. Bueno, y como dices tú, Claudio, el objetivo es la familia, ¿eh? Aquí eso no cabe duda. Ya esto se está viendo en Argentina muy fuerte. Yo recuerdo un video que vi de unos papás en un jardín infantil o en una primaria que fueron a alegar y entraron con las profesoras porque le estaban pasando algo parecido a lo que tú cuentas allá en relación con la ideología de género, y ellos reclamaron. Yo creo que quizás por un lado también es la forma, es que los papás estén presentes. Uno no llama a agredir a nadie, que no se malentienda, pero o los papás tienen que hacerse, a hacer presencia y estar ahí con los hijos. Yo a Patricio le quiero hacer la pregunta porque Patricio está muy despierto en cuanto a emigración, porque aquí nos toca, no tan solo en la educación, nos toca también en la emigración. Y el que se opone a la emigración masiva descontrolada, como lo hizo el gobierno anterior, es tildado de racista, es tildado de xenófobo, y es parte del juego de tildar al opositor o al que tiene una voz disidente, decirle tú eres aquí, tú eres allá. Patricio, ¿cómo tú crees que se puede hacer frente a esto? Porque es muy difícil sacar la voz y que la sociedad te juzgue. ¿Cuál es la solución al respecto, Patricio? Bueno, antes de responderte lo que me dices tú, haciendo referencia a lo que dice Luis sobre el marxismo cultural, él dijo muy claramente que todos estos filósofos que desparramaban esta filosofía inmunda, diría yo, y anticapitalista, fíjate que todos eran financiados por empresarios capitalistas, y se fueron a vivir también a países capitalistas, a Estados Unidos y a la Alemania capitalista. Y esa es la definición de nuevo orden mundial. ¿Te fijas? Es comunismo, marxismo financiado por multinacionales. Entonces, vamos encontrando este patrón en la misma historia, y mientras más atrás vamos lo volvemos a encontrar. Un interesante punto respecto de esto. Pato, es como, disculpa que te interrumpa, esto es como un show. Tú siempre has dicho es prácticamente un teatro. Claro, es un teatro que se va repitiendo una y otra vez. Tiene la misma fórmula, pero tal vez es como una obra de teatro que se van cambiando, tal vez la gente se va cambiando de ropa, van cambiando los escenarios, pero finalmente es el mismo tema, ¿te fijas? Y por otra parte, lo que tú me preguntabas respecto de cómo combatirlo, bueno, en los últimos días, bueno, tal vez en el último mes, he estado haciendo un poco más de hincapié respecto del financiamiento. Vemos que este festival de teatro a 1000 tiene financiamiento estatal. Empezó como un inocente festival de teatro que era itinerante dentro de Santiago y le llevaba a la gente más pobre, tal vez, para que vieran a Lucas. Se llamaba Teatro Lucas, si mal no recuerdo. Y finalmente derivó en esto y se fue consolidando este financiamiento que tenían como un derecho adquirido, como si el Estado tuviera que financiarle su festival, y sin darle cabida a otros festivales, sin darle cabida a otros nuevos artistas jóvenes que fueran integrándose. Entonces es el mismo Estado el que está financiando este tipo esta cosa del marxismo cultural, este mismo tema del Congreso futuro. La verdad que eso yo no sé cuál será el financiamiento. Tal vez hay financiamiento, salía el logo del gobierno de Chile, me imagino que hay financiamiento estatal involucrado. Entonces revisar muy bien los financiamientos. Y también ha hablado del financiamiento de este partido político Revolución Democrática, que es financiado por George Soros, la ONU, Google también está metido. Y dentro de su página salía gente que está en el directorio y que está relacionado con el Banco Mundial, imagínate, o el Banco Mundial creo que era. Entonces ahora borraron la página porque parece que se vieron pillados con el financiamiento. Entonces es
es clave dentro de todo esto que nosotros estamos haciendo, exigir que se les corte el financiamiento, porque el marxismo que nosotros vemos, esta izquierda exacerbada, no es tal, sino que son pocos, pero con muy buen financiamiento. Hay que apuntar al financiamiento. Qué buena respuesta esa, Patricia, ¿eh? Porque uno ve como en la parte de afuera nomás, no ve lo que hay detrás, y me llama mucho la atención hasta hoy en día ese financiamiento que ha recibido en Revolución Democrática, sin nada menos que de George Soros. Entonces, a mí me era curioso, pero con tus explicaciones me produce un sentido más a fondo. Luis Emilio, yo quiero preguntarte, porque aquí la gente del chat preguntaba qué libros puede leer al respecto, porque yo creo que aquí la literatura, si queremos darle una solución a este tema, la literatura, el conocimiento, el ser valientes también, como decía Patricio, en cuanto a la financiación, estar atento a quién está detrás es importante. Aparte de que nos recomienda un libro, yo te quiero preguntar, porque Patricio lo decía, el gobierno de Chile apoya esto, apoya el Teatro Amil, uno lo ve como algo saludable, dice teatro. Yo recuerdo cuando ese teatro comenzó hace un par de años atrás. ¿Qué pasa con el gobierno de Chile? El gobierno de Chile no ha aprendido de los errores, sigue el mismo camino de los otros países. ¿Cuál es la solución con el gobierno? Alejandro, en el tema de libros, yo sabe lo que les recomendaría como primera medida, y que caramba que les va a informar bien, es que lean Wikipedia. Ahí pueden analizar lo que es la concepción clásica del marxismo, el marxismo cultural, lo que es la civilización occidental, lo que es el cristianismo, lo que es la herencia humanista griega, lo que es la ética, lo que es los valores, en fin, mira, realmente en esta época de la humanidad el conocimiento está más accesible que nunca y resulta que es menos accedido por la gente. Así que yo les recomendaría, porque si empezaran a leer un libro de marxismo cultural, un libro sobre la civilización, no terminarían nunca. Yo creo que el primer paso es ese. Después les puedo recomendar libros, pero les recomiendo sinceramente que se lean las entradas, así se llaman los capítulos referidos a los temas, y además tienen otra gracia. Por ejemplo, si tú estás leyendo el capítulo referido al marxismo cultural y aparece ahí la Escuela de Frankfurt, resulta que hay un link que te dirige inmediatamente hacia el artículo de la Escuela de Frankfurt. Entonces tú vas adquiriendo un conocimiento global. Respecto al segundo punto, perdón, me olvidé, Alejandro, ¿cuál es el segundo punto? Sí, y quiero hacerte una capita igual. Yo he aprendido mucho en Wikipedia. Yo creo que lo que dice el profe Luis Emilio es muy cierto, ¿eh? Aunque de repente sea mirada en menos esa enciclopedia, tiene muy buenos artículos, te guías con fotos, te guías con links, igual uno aprende. Así que después, y también están los videos en el mismo YouTube. En Vimeo también vi un video muy bueno al respecto. Mira, la Wikipedia se hizo una investigación, porque siempre la mejor enciclopedia fue considerada la enciclopedia británica. Y hicieron un estudio de cuál tenía menos errores. Y fíjate tú que Wikipedia tiene menos errores que la enciclopedia británica. O sea, es un... Sí. Qué interesante. Ahora, sí, qué bueno que lo dice. Mira, la otra pregunta, termina nomás. Termina Luis Emilio. Te iba a hacer una pregunta, pero bueno, ¿ya? Luis Emilio, después Claudio. Luis Emilio, ¿querías terminar lo que estabas diciendo? Sí, no, lo que te quiero decir en relación al gobierno, sinceramente que nosotros tenemos que asumir con pena que el gobierno que tenemos y los políticos que forman parte del oficialismo son parte también del nuevo orden mundial. Yo lo digo sinceramente y con gran pena, uno de los principios que tiene el neoliberalismo es que tiene que haber un libre movimiento de capitales y de personas. Y esa es la explicación por la cual Kast es partidario de la inmigración incondicional ilimitada. También lo es Hermógenes Pérez de Arce, también lo es Fernando Villegas, y también, digamos, lo es Piñera, digámoslo, porque Piñera lo que hizo fue una mascarada. Yo no sé si puedo explicarlo rápidamente. Él asume con el mandato
de poner orden en la casa, que fue la palabra que él usó para crear el tema de la regularización de los inmigrantes ilegales que habían entrado durante el gobierno de la Bachelet. ¿Y qué es lo que hizo? Abrió un proceso de inscripción. Entonces, los que eran ilegales, él los transformó en residentes legales, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con todos aquellos que no se inscribieron? Resulta que quedaron en Chile igual que los que se habían inscrito. Es decir, fue una mascarada y fue a vista de toda la opinión pública cómo utilizó el tema para dejarlo igual o peor. Entonces, ni siquiera existió el incentivo que debería haberle dado a la gente que sí cumplió con el plazo que le dio el gobierno para regularizarse. Y luego, con mucho bombo y platillo, empezaron con el tema del retorno a los haitianos, que no sé por qué, solamente los inmigrantes haitianos tienen el derecho al viaje pagado por el Estado de regreso, y resulta que va un avión una vez al mes a Haití con 170 personas y hay 1.100.000 inmigrantes acá en Chile. Es como sacar el agua del océano con un dedal. No tiene Entonces, sentido. no, o sea, el tipo ha usado el tema para sencillamente hacer una mise en scène, una puesta en escena. Y hizo algo peor todavía, porque la ley de extranjería, o mejor la derogaran, y presentó un proyecto que es, como lo ha denunciado Patricio, más perjudicial que la ley que existe actualmente, que es de 1975. Entonces, ahí te puedo resumir con este ejemplo, que nosotros no tenemos como patriotas, como dignos sucesores de los héroes patrios, de los padres de la patria, de la historia, de los grandes éxitos que ha tenido nuestra nación, por sobre toda la historia de los otros países de Latinoamérica. Nosotros no tenemos representación ni en Chile Vamos, ni en la nueva mayoría, ni en el Frente Amplio. Porque en esto coinciden. Y yo te digo honestamente, cuando me dicen que los inmigrantes vienen a aportar, claro, vienen a aportar a los empresarios, ¿no es cierto? Porque como hay una sobreoferta de mano de obra, los sueldos bajan, pues, por la simple ley de la oferta y la demanda. Pero resulta que los trabajadores cada vez tienen menos, los trabajadores chilenos, menos fuentes laborales y menos salarios. Entonces, al final, fíjate tú, llegamos al punto que es terrible, ni el marxista defiende al trabajador chileno, ni el derechista defiende al trabajador chileno. Todos se lo entregan a la inmigración. Y el trabajador chileno gana entre 300 y 400 mil pesos. No sé si eso se puede decir. Entonces, oye, imagínate. Y ya aquí en mi barrio, por ejemplo, hay una repartidora de gas licuado que tenía 6 repartidores que eran hombres pobres que vivían en el barrio y repartían en un triciclo, eran chilenos. Los cambió por 3 peruanos y por 3 haitianos. Y la dueña de casa, que no podían trabajar horario completo, ponían un aviso de trabajo en el diario mural del supermercado. Entonces ellas cuidaban enfermos, ancianos o niños por hora y cobraban 20.000 pesos al día. Todas quedaron cesantes porque fueron las mujeres extranjeras ahora las que tienen ese trabajo cobrando 10.000 pesos. Eso es lo que quería plantear. Bueno, sí, eso es, Luis Emilio, eso es horrible lo que está pasando en Chile. Aquí yo dejo claro, siempre hay que dejar claro las cosas, que nadie está en contra de los inmigrantes. El problema son las políticas que se han venido tomando en Chile desde el gobierno anterior. El presidente Piñera dijo una cosa, como decías tú, pero salió con otra. Ningún inmigrante, hasta donde yo sé, que no se regularizó, se ha ido al país. Solamente se han ido algunos inmigrantes que habían cometido delitos, que estaban en la cárcel. El retorno de algunos inmigrantes haitianos que se han querido ir por la cuenta, pero nada más. Yo no tengo, en lo personal, no he escuchado y no tengo idea si es que el presidente o la gente que trabaja con él ha empezado a hacer lo que se dijo, porque los que no se regularizaban se tenían que ir. Y aparentemente no se ha ido ninguno, y es lamentable. Y esa es la política que en Chile está fallando y que parece que a veces nomás se cumplen las leyes. Claudio, tú querías hacernos una pregunta hace un rato. Mira, como yo soy inmigrante, yo tengo que decir que quizás la perspectiva que yo tengo es un tanto diferente a ustedes que están ahí locales, pero que están viviendo el día a día con esta invasión.
hace 2 días atrás conversaba con un señor de Portugal y él me decía lo siguiente, me decía, yo entiendo si llegan venezolanos a Chile, pero ¿qué están haciendo los haitianos? Me dijo. Me preguntaba él, porque esto ya está, ya el tema está saliendo de la frontera chilena, ¿no? Ya no es solamente Chile y quizás los países que están al lado, no, está saliendo. Respecto a la inmigración haitiana, y como inmigrante lo digo, yo estoy en contra de la inmigración. Y tú dirías, pero ¿cómo? Si tú eres inmigrante. Sí, yo estoy en contra de la inmigración como se plantea, en los términos que la plantea el gobierno y los términos en que lo está planteando las Naciones Unidas. O sea, te digo, y esto también es como una herramienta del marxismo cultural por la inmigración. Yo estoy en contra de la inmigración y yo voy por una inmigración que sea ordenada y selectiva. Una inmigración en donde, ok, ¿qué viene a hacer usted? ¿Cuál es su oficio? No tengo. ¿Y usted qué viene a hacer? Yo soy doctor de profesión. ¿Lo puede comprobar? Sí. Ya, dejamos entrar al que venga realmente a aportar. Respecto a la inmigración haitiana, y con la experiencia que yo he ganado como inmigrante, el gran problema con la inmigración haitiana es que una vez establecidos los vínculos entre el gobierno de Chile y el gobierno haitiano y las Naciones Unidas, una vez establecidos los vínculos, esa inmigración se pensó en forma ilegal, se hizo ilegal y violaron la ley lisa y llanamente. Si ese es el gran problema con la inmigración haitiana, violaron la ley. Y ahora el presidente Piñera ha dicho, como lo mencionaba Luis, ha dicho que van a regularizarlos, que van a dar visas humanitarias. Nosotros explicamos en un video anterior que esta visa humanitaria es solamente humo, porque va a permitir doblar a la población haitiana. No tiene que ver para mí con el color de la piel, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que aquí violaron la ley y pensaron en violar la ley. Si eso es lo más grande, se violaron la ley de extranjería, nos llenaron a Chile de inmigrantes ilegales y ahora quieren legalizarlos a todos sin ni siquiera pedirles lo mínimo, que es un papel de antecedentes, como me lo pidieron a mí acá. Entonces, para mí ese es el gran problema con la inmigración, particularmente haitiana. Violaron la ley, pensaron en violarla y lo hicieron. Exactamente. Yo, bueno, también hago la cápita que en Chile parece que las leyes funcionan a veces y la ley de inmigración no funcionó para nada en el gobierno anterior y parece que tampoco está funcionando muy bien en este gobierno. El presidente Piñera dijo una cosa, no ha hecho lo que dijo, e hizo una partecita y con volador de humo, como dice Claudio. Y a Patricio, mi siguiente pregunta, Patricio, yo recuerdo que tú estabas muy al frente de todo esto cuando salió un video cuando llegaban los inmigrantes internos en el aeropuerto y un caballero lo grabó y prácticamente eso desató la polémica que había detrás una aerolínea que los traía todo eso. Parece que ahora se quieren venir más aerolíneas, parece que se cambió el embajador en un país africano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y cómo se le puede hacer frente a esto? Porque parece que las leyes acá en Chile no funcionan muy bien. Bueno, la ley no la respetó Bachelet. Ella prometió respetarla, no puede jurar porque ella es atea. Piñera juró respetar la ley, tampoco la hizo respetar y tampoco la está haciendo respetar porque nosotros tenemos una ley en este momento que está vigente. No estamos sin ley, existe la ley. Se está tramitando otra, pero mientras no salga la otra, hay que hacer cumplir la que está y no la han hecho cumplir, no la van a hacer cumplir. Hoy para expulsar a cualquier persona, el método elegido por el gobierno es casi llegar a la Corte Suprema, imagínate. Eso es lo que hay que hacer para expulsar a una persona. ¿Por qué? Porque ese es un método que lo estableció de alguna manera la ONU, ¿ya? Esos son los parámetros de la ONU, y hacerles todo una especie de un proceso para no expulsarlo. Entonces, todo esto es un show, como decía Luis también, y como decía Claudio, van a entrar 10.000 más por visa de esta de reunión familiar, 10.000, pero están saliendo 500 mensuales, ¿o no? No están saliendo 300 mensuales. O sea, están saliendo 3.600 anuales y pueden llegar 10.000 anuales, ¿te fijas? Entonces, esto es solamente, nuevamente, ocupo la palabra que me dices tú, Alejandro, un show. Esto es un show que se está montando acá.
Y bueno, sí, en el canal hemos publicado varios videos sobre el peligro que existe de que ahora se venga la invasión africana. Parece ser que el revuelo que se causó en Chile por este tema de que no se firmó el pacto de migración fue porque nos tienen preparada una tremenda invasión africana. Y eso se ve tanto en las líneas aéreas que están llegando, en el embajador que puso Piñera en Etiopía, que él trabajó frente a la ONU y también es experto en aviación, trabajó en una asociación de aviación mundial. Esta embajada es reciente, del 2015, o sea, ya la venían preparando para esta invasión. Y justamente en este congreso futuro también le dan con África, y en el Santiago a 1000 también le están dando con África, y también hay una fundación que pertenece a este escritor peruano, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, que va a traer también a una señora africana que parece que ha sido muy maltratada, etcétera. Todo esto es un lobby que se está haciendo, una tremenda promoción a nivel de medios para ablandarnos el mate y aceptar esta nueva invasión que parece que están planeando. El único político que ha dicho algo al respecto ha sido se me olvida, Moreira. Moreira ha sido el único que envió un tuit y dijo que estaban llegando nuevas aerolíneas desde África y que esperaba él que no se produjera el mismo fenómeno que con Haití. Entonces nosotros tenemos que, y eso es algo que nosotros, esta es otra pata de la pregunta que me hiciste antes, ¿cuál es la solución de esto? Que todos los que están escuchando este video, están viendo este video, se involucren porque no hay nadie más, ¿ya? No hay nadie más, somos los que estamos. Los que estamos en este momento y los que van a ver este video y los que estamos en estos canales, somos los que estamos defendiendo esta causa. No hay nadie más. A Kast no le interesa. Él solamente se subió al carro porque vio que había demasiada presión y había un rédito en términos de votos. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar una posición activa y trabajar todos los días. No solamente ver los videos, sino que compartirlos, hacer panfletería, poner afiches, lo que sea. Cada uno podrá dentro de sus capacidades. Pero los que están escuchando este video tienen una responsabilidad porque, como les digo, no hay nadie, ni en la derecha, como decía Luis, ni en la derecha, ni en la izquierda. Están todos coludidos. Sí, Patricio. Claudio, sí, Claudio, por favor. Me permite un alcance. Los inmigrantes que se portan mal en Australia, que son neozelandeses, los están deportando. En Australia, cuando un neozelandés se porta mal, lo deportan, lo mandan de vuelta a Nueva Zelanda para que Nueva Zelanda se haga cargo del costo carcelario. Yo lo he dicho hasta el cansancio, deportar es más barato que asumir los costos de salud, educación y carcelario. Es mucho, mucho más barato. Ahora, yo quisiera, no sé si es posible hacer una pregunta, porque ustedes están en el día a día ya. ¿Cómo ven ustedes, entre paréntesis, antes de la pregunta, es cierto lo que dice Pato? Por eso que tenemos de aquí a las elecciones, es mucho lo que hay que hacer y es poco el tiempo. Mientras más gente se dé cuenta que tenemos que sacar a la izquierda del Parlamento de la derecha progre, mucho mejor. Así que esa debe ser una de las tareas, ¿no?, de nuestros canales, sacar a la izquierda del Parlamento y a la derecha progre. Ahora la pregunta que me gustaría que si alguno de ustedes puede responderla, porque ustedes están allá, es ¿cómo ven ustedes la influencia del marxismo cultural en la sociedad chilena? ¿En qué se nota? ¿En qué se ve? Aparte del tema migratorio. Bueno, yo te voy a responder. Yo tuve que contratar hace ya más de 5 años a una persona que tiene que venir una vez a la semana a repintar la fachada de mi casa, a lavarla y a limpiarla de las inmundicias con que la rayan, la ensucian con las manos con mayonesa o con orina o con escupos los estudiantes universitarios. En un principio yo reaccionaba llamando a Carabineros, llamando a Seguridad Santiago,
El alcalde es relativamente amigo mío, Felipe Alessandri, estuvo varias veces en mi casa, pero al final ya lo asumí. Es decir, el grado de incivilización que hay es total. Y eso como un síntoma de cómo el marxismo cultural ha convencido a los jóvenes que ser auténtico, ser libre, es no respetar al otro, ni respetar la ética de la convivencia. Si tú ves hoy, Claudio, a un estudiante o a una estudiante universitaria conversando, su vestuario, su postura física, su lenguaje, su consumo de alcohol y su consumo de droga no difiere de un tipo de lampa. Es decir, el deterioro de la civilización, fíjate que Sarmiento, que estuvo refugiado en Chile muchos años, siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, y después fue presidente argentino, escribió un libro, Civilización o Barbarie, porque quería para Argentina que hubiera una inmigración europea para que el país no se fuera hacia el lado de la barbarie. Bueno, hoy por hoy, este avance del marxismo cultural ha deteriorado todos los vínculos de habilidad de la cortesía y la... Si tú te das vuelta por las universidades, es impresionante cómo se ha deteriorado la cortesía. Acá han venido a hablar conmigo distintas agrupaciones de monjas, por ejemplo, cómo las estudiantes universitarias se les orinaban en las puertas de los conventos, porque tomaban cerveza hasta saciarse y después, como no había baño, orinaban en las mismas escalinatas y han tenido que ponerle rejas. Y nadie entiende qué tiene que hacer la educación con el alcoholismo, porque la cantidad de locales de expendio de alcohol que funcionan desde la mañana hasta la noche con estudiantes universitarios es impresionante. Entonces, es muy difícil el tema, Claudio, es un tema que lo vivimos día a día, es un tema en el cual la forma de ser del chileno, que como dijo Chito Faró, verás cómo quiere en Chile el amigo cuando es forastero, se terminó. Este era el país de la amistad. Este era el país de los compadres, este era el país en que los vecinos se saludaban de abrazo al año nuevo y se hacían compadres para el resto de sus días cuando se hacían padres y hijos. Hoy por hoy, el marxismo cultural logró crear el conflicto permanente dentro de la sociedad. ¿Cómo? Homosexuales contra heterosexuales, mujeres contra hombres, indígenas contra blancos. Entonces, este tema solamente lo podemos neutralizar a través de un trabajo en que nosotros podemos hacer. Quien tiene la última palabra es el pueblo de Chile. Exactamente. Nosotros no podemos asumir la defensa del pueblo de Chile si el pueblo de Chile no quiere defenderse. Y yo creo que va a reaccionar, porque yo cuando leo los comentarios en todas las redes sociales es increíble. A mí me han dado... por ejemplo, yo no estaba en Antofagasta hace años, y cuando escribí lo que pasaba en Antofagasta, un señor me dijo, mire, yo le voy a agradecer el resto de mi vida, yo y mi familia, lo que usted ha dicho de lo que nos pasa en Antofagasta. Entonces, esa es mi única esperanza, Claudio, que nosotros podamos, de un modo u otro, lograr que la gente se mueva, que la gente se defienda, que la gente reclame, que la gente plantee el tema. Esa es la única posibilidad. Que vuelva el espíritu del roto chileno. Sí. Sí, y hay una estatua ahí, parece que la estatua del roto con mucho orgullo está. No se le toma importancia, no se le toma lo que realmente significó y significa para nosotros los chilenos. Patricio, a mí me gustaría que tú contestes la pregunta de Claudio, porque tú vives con esto, en tu canal lo expresas diariamente, estás muy preocupado, te la has jugado por Chile, y al igual que los otros canales. Así que tu respuesta, por favor, a la pregunta de Claudio. Si me pudieran repetir la pregunta, porque me anduve... Sí. No, la pregunta era cómo el marxismo cultural te ha afectado acá viviéndolo desde la perspectiva chilena. Bueno, a mí la verdad que no me ha afectado mucho, pero lo que sí uno puede ver que lo sorprendente, y está relacionado con lo que dice Luis también,
cómo se ha degradado el contenido de las comunicaciones. En este momento las telecomunicaciones, la televisión, la radio, los diarios, etcétera, realmente desapareció lo que era la calidad, y estamos viendo realmente contenidos que ya van realmente al adoctrinamiento y son basura visual, basura audiovisual. Y eso es sorprendente, que este marxismo cultural avanzó hasta tomarse por completo todos los medios de comunicación de Chile. Eso a mí me parece interesante. Y ese es un proceso que tomó mucho tiempo, por lo menos desde la vuelta a la democracia, donde se fueron seleccionando uno a uno los personajes que se vieron. Me imagino que esto fue una cosa de conversaciones de pasillo. No, a este lo conozco por acá, que yo sé que este es comunista, no, yo sé que este es socialista, no, este es del partido, este opina así, asá. Y finalmente, ahora que se están dando de alguna manera los zarpazos finales, cae este velo que había y vemos que finalmente el sistema está completamente infectado. Eso para mí es interesante de observar. Esa sería mi respuesta. Y yo creo que en cada programa de televisión, disculpa, tú te encuentras a un homosexual. Como si fuera esa la gran proporción. No tan solo eso, yo quiero complementar lo que dice ahí Patricio, porque no tan solo en, digamos, la parte de la ideología de género, en lo que hay migración igual, o sea, a mí me llama la atención estas encuestas que salen a veces y que, por ejemplo, se taponan en muchos sentidos. Por ejemplo, ahora que la presidenta Bachelet es una de las mejores candidatas, creo que salió una encuesta. Entonces digo, pero estas encuestas serán reales, porque después salen que la mayoría, aunque mucha gente está de acuerdo a la inmigración, cuando se sabe que no. Entonces, es lamentable, y lo que dice Patricio, yo lo complemento también, Claudio. Viviendo en Chile, tú lo notas, y lo que dice también Luis, cómo se comportan los jóvenes, cómo se expresa la gente, los periodistas ya no parecen periodistas. Yo recuerdo a los periodistas de los 90, cuando en realidad entrevistaban a la gente y no atacaban al entrevistado, ahora es ataque al entrevistado. Y tú lo notas, tú sientes la tensión. Entonces, es lamentable porque todo se ha degradado. Pareciera que decir que uno es chileno ya es casi un pecado mortal, ¿eh? Ya decir que las fiestas patrias son chilenas nomás está mal visto, porque ahora es supuestamente multicultural. Así que, bueno, ese es el mensaje que se quiere dejar y estamos ya en la hora, estamos pasaditos. Yo quiero empezar a despedir el programa con los mensajes de nuestros tres panelistas. Eso por Claudio. Claudio, tu mensaje a la gente, el trabajo que hay que seguir haciendo, lo que pueden hacer en la casa también, por favor. Mira, mi papá solía decirme, no está muerto quien pelea. Aunque Pato dijo que somos los que estamos, no hay más. Tenemos que seguir luchando y tenemos que tratar de generar más conciencia en la gente, sobre todo en aquella masa que normalmente va y vota, ¿no? Porque tenemos que, si queremos generar cambios sustantivos, queremos generar cambios realmente sustanciales, importantes en nuestro país, tenemos que sacar a la izquierda del Parlamento y tenemos que sacar a la derecha progre, porque ¿qué sacamos con tener un buen presidente si no tiene un Parlamento digno? O sea, tenemos que pensar en eso y tenemos que mantenernos informados y hay que seguir hacia adelante, porque ya lo comentaba en muchas cámaras con Luis, ¿qué sentido tiene la vida si no somos capaces de luchar por cuestiones trascendentales? ¿Qué sentido tiene la vida si no somos capaces de luchar por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros principios, por nuestras tradiciones? Tenemos que revivir el espíritu del roto chileno, tiene que aparecer eso otra vez. Y bueno, muchas gracias, amigo. Gracias, Claudio. Voy con Patricio. Pato, tus palabras finales, lo que puede hacer la gente, etcétera. Bueno, voy a reiterar solamente lo que había dicho, seguir trabajando, que la gente que ve este video y que ve todos los otros videos que se involucre, porque como te decía, no hay más, no hay políticos que estén involucrados en esto, nadie nos va a venir a salvar, no nos va a salvar Kast. Y también una cosa, que
el tema final de esto es el marxismo cultural, el nuevo orden mundial, etcétera, y no la eterna pelea entre la izquierda y la derecha. Y eso es lo que nos están sirviendo hoy en el plato. Por eso nos ponen a Kast, para que pelee con la izquierda y la izquierda con la derecha. Por eso nos pusieron a la izquierda, por eso nos pusieron a la izquierda tantos años. Nos ponen a una izquierda que lo haga pésimo, que destruya el sistema, que nos lleve a lo más bajo. ¿Para qué? Para ponernos a alguien de derecha que nuevamente privatice y le dé más lugar a las multinacionales, porque son finalmente el nuevo orden mundial. Detrás de eso están las multinacionales. Entonces, salgamos también un poco de este juego en que nos ponen a empezar a pensar entre izquierda y derecha, y vamos al fondo, que es, por ejemplo, el marxismo cultural. Bueno, me despido yo por mi parte y muchas gracias a todos por venir y espero que hayan disfrutado. Te dejo a ti, Jano, para que nos despidas. Gracias a todos. Gracias. Las palabras ahora del profe Luis. Profe, por favor, sus palabras, los consejos para la gente, etcétera. Bueno, gracias Alejandro, gracias a la invitación a participar en este foro. Yo salgo reconfortado porque me basta con compartir con ustedes un foro y para sentirme rodeado de camaradas, y eso ya para mí es una gran satisfacción. Y estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo por amor a Chile, por amor a su gente. No tenemos ningún afán de lucro, de figuración, de cargos públicos, ni de nada. Es simplemente un acto de caridad, de filantropía, en favor de nuestros héroes patrios, de nuestros padres de la patria. Yo por lo menos voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, y el que tiene la palabra es el pueblo de Chile. Yo no me puedo asumir la representación de ese pueblo, sino que solamente le puedo hacer un llamado, y en definitiva el destino de Chile lo van a decidir ellos. Si quieren defender a su país, lo defenderán, y por lo tanto a ellos esa responsabilidad. Gracias. Gracias, profe. Bueno, yo le quiero agradecer a todos la confianza que me han dado también para conducir el programa, a Patricio, Claudio, al profe Luis, a Cris detrás de cámara, que se saca la mugrienta trabajando por Chile. Ustedes no saben el esfuerzo que hace Cris, que es el productor de Cuidamos Chile, del Quijote, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo, pero más que nosotros, yo creo que, como decía el profe Luis, depende de ustedes, la gente en la casa, que a nosotros nos ayuden esparciendo los videos, compartiéndolos, hablando con la familia, hablando con los amigos. Esto es así, y nosotros los chilenos somos bien, cuando nos llega la hora de pelear por nuestro país, somos bien valientes. Así que yo les dejo con ese mensaje. Ahora a las 10, no, perdón, a las 11, en un cuarto de hora más, estamos en Libertad Cordillerana, estamos con el resumen mundial, revisión mundial. En radio vamos a estar con Chileno Anónimo, vamos a estar con gente de Frontera Nacional, así que si quieren seguir escuchando noticias y hablando de Chile, bienvenidos todos. Así que hasta siempre, tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias.